Bueno, y así pasamos también al servicio de la palabra, el sermón de nuestro pastor Walter. Voy a hacer una oración y después le damos el paso a nuestro pastor Walter. Señor, te damos gracias una vez más por tu presencia, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por los pastores que nos enseñan domingo a domingo la sana doctrina, Señor. Gracias por este privilegio de poder aprender correctamente tu palabra, Señor, sin ninguna herejía. Y te damos gracias por la vida de nuestro pastor. Oramos para que tú estés guiándolo, tu Espíritu Santo esté guiando a cada palabra que tenga que decir, Señor, que tenga que plantear en este sermón, Señor. Te pedimos que tú le des sabiduría a él y también que nos des a nosotros ese espíritu de concentración, Señor, para que podamos atender a tu palabra, para que nos distraigamos y podamos aprender de tu palabra cada vez más y poder ponerla en práctica, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Damos lugar a nuestro pastor Walter. Gloria sea el Señor, amén. Bueno, hermanos queridos, ¿está contento? ¿Está feliz? Estamos gozosos en el Señor, amén. Gracias le damos al Señor por cada una de sus vidas, que estamos aquí reunidos, congregados, por nuestros hermanos que están en las redes. Muchas bendiciones para ustedes. Hermanos de distintos lugares, ¿sí? De Unquillo estaba escuchando, nuestros hermanos de Ushuaia, nuestros hermanos de Puerto Deseado, gloria a Dios. ¿Cuántos hermanos nuestros, hermanos de Cabrera, de General Cabrera, y los hermanos aquí de General Deza, alabando y glorificando el nombre del Señor? Nuestros hermanos de Arroyito también, ¿sí? Nuestra querida hermana Lu. Gracias le damos a Dios por este tiempo. Cantamos esa alabanza que decía majestad. Él es nuestra majestad. Él es nuestro rey. Él es nuestro Señor. Y sobre todo, hermano querido, Él es nuestro Salvador. ¿Usted coincide conmigo? ¿Estamos de acuerdo? Gloria a Dios. Amén. Bueno, le invito a que abramos la palabra del Señor. Gloria a Dios. En Colosenses capítulo 2, verso 16 y 17. Estamos viendo la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas. Y esta carta preciosa donde Pablo les trae palabra y doctrina en el Evangelio de Cristo, no solamente para ellos, sino también en este tiempo para nosotros, hermanos. Nos quiere hablar el Señor, así que estemos atentos a lo que el Señor nos dice, y porque ello nos edifica nuestras vidas, y porque sabemos que en su palabra hay palabra de vida eterna. Le invito a que nos pongamos de pie. Colosenses capítulo 2, versos 16 y 17. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. El 17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amén, gloria a Dios. Tome asiento, hermano, muchas gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Le he puesto como título a este mensaje, este sermón, que nadie te juzgue. Acá podemos ver, hermano querido, el apóstol Pablo viene hablando a la iglesia y fíjese que le dice, por tanto, si usted comienza allí, comenzamos leyendo el versículo y dice, por tanto. ¿Qué quiere decir esta palabra? Es decir, por lo anteriormente dicho, por todo lo que venimos hablando. ¿Referente a quién? Referente a Cristo. De Él está hablando el apóstol Pablo. ¿Qué Él es? Y vamos a recordar lo que es referente a Cristo. La imagen del Dios invisible. ¿Sí? Él es Dios, hecho carne.
En Él están escondidos, dice su palabra, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por el sacrificio de Cristo, hermano querido, en la cruz, para que los que creen en Él han sido perdonados los pecados y reconciliados con Dios. Fíjense si no agradecer a Dios, porque hemos sido perdonados, han sido perdonados nuestros pecados y podemos tener paz para con Dios por medio de Cristo. La iglesia es afirmada y crece en la fe de Cristo, dando muestra de ello. También estamos afirmados en Cristo, consolidados, confortados, arraigados, dice su palabra, en la fe de Cristo Jesús. Por Cristo, en la plenitud de su deidad, estamos completos. ¿En quién más podemos estar completos si no es en Él? Todas nuestras necesidades son suplidas, hermano querido. Cuando hablamos de ello, la gente que no conoce a Dios habla de las necesidades que ve, del vestido, de la comida, del sustento. Pero nuestras necesidades fueron suplidas con Cristo, cual primera necesidad era tener la vida de Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús murió y resucitó, hermanos, para darnos vida juntamente con Él. Juntamente con Él estamos crucificados, pero juntamente con Él también resucitaremos, porque Él resucitó y Él está a la diestra del Padre. Esto es importante y fundamental que como iglesia de Cristo tengamos presente, hermano. Y no solamente eso, si recordemos lo que hablamos domingos anteriores, que Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era, ¿qué dice su palabra? Contraria, que nos acusaba. Y para redondear todo esto precioso que Él hace, despojó a los principados y potestades, avergonzándolos públicamente y triunfando sobre ellos en la cruz. Por todo esto dicho y mencionado, hermanos queridos, es que el apóstol Pablo les advierte a los hermanos de Colosas y también nos advierte a nosotros, como escuchamos en la coordinación, de no entrar en herejías y de escudriñar la palabra de Dios. Cuán importante para que sepamos y conozcamos cuál es la perfecta, la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, que es perfecta y agradable, hermanos queridos. Para no ser engañados por estos falsos maestros que con palabras persuasivas, con palabrerías, quieren imponer las prácticas religiosas de la ley del antiguo pacto. En lo que respecta a las prohibiciones, en este caso, de la comida y bebida. Vamos ahí al versículo 16, del que estamos hablando. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Nadie os juzgue. Recordemos, hermano querido, que solamente Cristo pudo cumplir la ley. Solo Él. Tanto sus exigencias morales como ceremoniales. Porque Él era judío, pero solo Él pudo cumplirla. Miremos allí que dice su palabra en Gálatas 3:13. ¿Qué hizo Cristo por cumplir la ley? Porque no se halló pecado en Él. Porque ¿qué decíamos que era Él? ¿Qué es? Es Dios. Es la imagen del Dios invisible. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Qué hizo Cristo? Nos redimió de esa maldición de la ley, porque la ley condena, hermanos queridos. ¿Por qué condena? Miremos qué dice Santiago 2:10. Santiago capítulo 2, verso 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Alguien podía cumplir toda la ley? Como ofende en un punto, se hace culpable de todo. Porque la ley es un todo, no es una parte u otra. Es cumplirla toda. ¿Y quién fue el que cumplió la ley? Cristo. Entonces Él es el único que tiene ese derecho y esa potestad de redimirnos de toda maldad. Hermanos, hemos sido redimidos
Éramos enemigos de Dios, pero ahora pasamos a ser ¿qué? Amigos de Dios. Solo Él cumplió toda la ley. Y si estamos en Cristo, nadie nos debe juzgar o prohibir sobre qué comer o qué beber. Fíjense los puntos que estamos viendo. Sobre qué comer o qué beber. Jesús nos enseña. Ahora vemos lo que dice Jesús. Nosotros somos discípulos ¿de quién? De Cristo. Somos seguidores de Él. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Maestro y es nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces debemos seguir sus enseñanzas, hermanos queridos. Él nos enseña que todo alimento, de todo alimento podemos comer. Porque ¿saben qué? No todo lo que entra, no lo que entra en el hombre contamina al hombre, hermano, sino lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. Marcos capítulo 7, verso 19, dice su palabra, esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Él venía diciéndoles esto, no lo que entra en el hombre contamina en el hombre, sino lo que sale del hombre contamina al hombre. Y el versículo 21 al 23 de Marcos 7 dice, porque de dentro del corazón de los hombres, ¿qué salen, hermano? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia. Fíjense, hermanos queridos, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas, no dice cosas, todas estas maldades, todas estas perversiones son las que salen de dentro y contaminan al hombre. No lo que entra, hermano, contamina, sino lo que sale. ¿Qué es lo que sale del hombre? El pecado. Por eso el pecado lo aleja de Dios. Por eso bendito Cristo Jesús, en el cual estamos, que fuimos libres de todas estas cosas. Pero ahora nadie debe intimidarte, hermano querido, y prohibirte en comer alimentos. De esto se está refiriendo. Cristo, ¿qué dice que hizo Cristo? Los limpió. Él los limpió. Y recuerda que no estamos bajo la maldición de la ley, sino que estamos bajo la gracia. ¿Usted está bajo la gracia? Hay mucha gente que camina bajo la maldición de la ley. Aquellos que no están en Cristo, la ley los condena. Y hay muchos que dicen estar en Cristo y caminan en la ley. Y están bajo la maldición de la ley. Pero nosotros caminamos bajo la ley de la libertad, que es Cristo. Esa es la ley que identifica a la iglesia de Cristo. Estos son los conceptos y la doctrina que tenemos que tener como cristianos, en los cuales nosotros nos fundamentamos para no ser engañados. Colosenses capítulo 2, verso 6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido del Señor Jesucristo, andad en Él. Hemos recibido la sana doctrina, hemos recibido la palabra de verdad. Por tanto, la hemos recibido, andemos en Él. Por ejemplo, hermanos queridos, ¿a cuánto les han enseñado erróneamente el no comer morcilla, por ejemplo? Ya que está elaborada, es un embutido que está elaborado con sangre. Y el comer sangre era una prohibición que está en la Biblia dentro de las leyes que Dios le estableció a Moisés. ¿Para quién era esto? Dios le impartió esta ley a Moisés. Era para el pueblo de Israel, pero no es para la iglesia. Por eso es importante tener en cuenta estas cuestiones. Por eso todo lo que venimos mencionando de Cristo Jesús, que Él nos hizo libre, de estas cuestiones también, porque esos maestros judaizantes eran los que querían traer estas religiosidad y estas costumbres y prácticas judías al cristianismo. Y que hoy en día lo practican. En ignorancia muchos lo practican. No es para la iglesia, era para el pueblo de Israel, no una exigencia para la iglesia. Muchos no comen, hermano querido, por el hecho de creer que están obedeciendo a Dios, que están obedeciendo la palabra de Dios. Sin embargo, no escudriñan las Escrituras.
como ellas le dicen, para comprobar si lo que le están enseñando desde el frente o el quien les enseña está diciendo lo correcto o no está diciendo lo correcto. A esto se refería el apóstol Pablo. Ahora, esta es una de las prohibiciones, como cuántas de ellas. Si nos ponemos a nombrar, hay muchas, hermanos queridos. ¿Y saben qué hacen? Esclavizan la voluntad de las personas, de quienes la practican. Lo esclavizan, llevándolos a estar sujetos ¿a qué? A la ley, porque eso es lo que dice la ley. Y no a la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Qué decíamos que hizo Cristo? Limpió ¿qué? Todos los alimentos. Y si Él lo hizo y creemos en Él, Cristo nos ha hecho libres, hermano querido. Entonces, como cristianos, nosotros tenemos el deber. Es importante. ¿Queremos conocer a Cristo? Conozcamos su palabra. Tenemos el deber de mirar atentamente la palabra de Dios para no ser engañados. De indagar. ¿Saben qué quiere decir indagar? Averiguar. Debemos ser inquietos en estas cosas. No quedarnos con lo que nos dicen del frente. A usted el pastor le está hablando de esto y usted interésese, pero vaya y escudriñe a ver si lo que le dijeron del frente es verdad o simplemente yo oigo y me quedo con lo que me dicen. Así muchos caminan. Debemos indagar y escudriñar las escrituras para no caminar en la legalidad, hermano. La legalidad nos condena. Más bien, ¿en qué debemos caminar nosotros? En la gracia de Cristo, no en la legalidad. Porque la legalidad condena, la ley condena, mas Cristo salva. Él es nuestro Salvador, hermano. Entonces miremos lo que nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, del verso 25 al 26. 1 Corintios 10, 25 al 26. Miren lo que decía Pablo a los Corintios. Capítulo 10, verso 25 al 26. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. En Él y por Él fueron creadas todas las cosas. Él es la autoridad máxima. No hay autoridad mayor sobre la de Cristo. Y si nosotros estamos en Cristo, estamos con la autoridad. Y esa autoridad de amor que nos salvó, estamos seguros y confiados. Si comemos o bebemos o si hacemos otra cosa, hermano querido, hagámoslo para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos, no por prejuicios, no porque me enseñaron, no por reglas, no por prohibiciones, hagámoslo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10, 31. Todo lo que hagamos. No seamos de tropiezo a nadie, ni a la iglesia del Señor, dice su palabra. Hay mucha gente que es tropiezo para otros, pero también recibirán las consecuencias de quien haga caer a uno de estos pequeñitos. Ni a la iglesia del Señor. No busquemos nuestro propio beneficio. Más bien miremos por nuestro prójimo, hermano querido. Para que, si no lo son, sean salvos. Miremos por el prójimo. Porque nosotros estamos en Cristo. Hay mucha gente que no está en Cristo. Y debe ser libre del pecado y de la condenación eterna. Nosotros estamos libres por Cristo. Mire 1 Timoteo capítulo 4, del verso 1 al 5. 1 Timoteo 4, 1 al 5. Mire lo que vendrá en los postreros tiempos. 1 Timoteo 4, 1 al 5. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Se apartarán de la fe, hermano. ¿Escuchando a quiénes? A espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohíben casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad.
porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es desechable si se toma con acciones de gracia. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Su palabra es clara. Fíjense, ¿no? Nadie debe prohibirte de comida o bebida, ni tampoco juzgarte, hermano. Nadie tiene ese derecho. Quien lo hace no anda en la verdad. Enseña en su hipocresía y en su mentira doctrinas de demonio. Así dice la palabra de Dios. Leímos lo que dice el Señor. No enseñan la verdad, sino que enseñan doctrinas de demonios. Alabado sea el nombre de Jesús. Parece fuerte su palabra, hermano, ¿no? Y chocante, pero es la verdad. Y ella nos hace libre en Cristo. Ella es la que nos hace libre en Cristo. No en los parámetros, hermanos, de religiosidad y legalismo. Estos que apostataron y apostatarán en los postreros tiempos, hoy no estamos en estos tiempos. ¿Cuántos tergiversan la palabra y prohibirán casarse, prohibirán que consuman alimento, poniendo esta religiosidad y estos parámetros de legalidad? Pero nosotros hemos sido libres en Cristo. Predican doctrinas de demonios, sus mentes cauterizadas, y están dentro de las congregaciones. Por eso que es importante estudiar y escudriñar la palabra, para no ser engañados, para vivir en la libertad de Cristo. Es fundamental esto. Esto le pasaba a los colosenses. Y el apóstol Pablo estaba allí en los mínimos detalles, enseñando y ministrando lo que Dios le había dado para decir. Hablar de Jesucristo. Ahora, ¿caminas en la verdad o en la religiosidad? ¿Dónde estamos parados? Así que no te sorprendas, hermano querido, si algún día te juzgan por comer algún alimento que para los religiosos está prohibido. No te sorprendas. O por tomar vino o alguna bebida con alcohol. No podemos tomar vino. No podemos comer morcilla. No podemos. ¿No dice que Cristo limpió todos los alimentos? ¿No estamos libres en Cristo? Si esto te sucede, si con alguien te das así, recuerda también que a nuestro Señor Jesucristo también lo juzgaron por ello. ¿Saben ustedes que lo juzgaron al Señor? Y si a Él lo juzgaron, miren si no nos van a juzgar a nosotros, que somos su iglesia. Les invito a que vayamos allí a Mateo capítulo 11, verso 19. Fíjense lo que dice su palabra. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por su Hijo. Mateo 11, 19. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe. ¿Amigo de quién? De pecadores, de publicanos, comedor y bebedor. Así lo catalogaron a Cristo Jesús. Pero ¿qué dice? Que si nosotros comemos o bebemos, todo lo hagamos ¿para quién? Para la gloria de Dios. No había ninguna exageración en Cristo en tomar vino o en tomarse cualquier otra bebida. Hagámoslo para la gloria de Dios. Porque si nosotros nos excedemos, ahí ya sí estamos entrando en algo que Dios dijo, que Dios prohibió. Es la borrachera. Dios sí prohibió la borrachera. ¿Qué es lo que es la borrachera? El consumo excesivo de alcohol. Ya que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. ¿Habrá algunos acá en este mundo? Está lleno, hermanos. ¿Se irán con Dios? Pero si Cristo tomó vino, sí, en su justa medida. Y como correspondía. Porque lo hacemos para la gloria de Dios. Nosotros todo lo que hacemos, hoy no estamos alabando a Dios para su gloria. Cuando vamos a nuestros hogares, comemos los alimentos y bendecimos los alimentos para la gloria de Dios. Pero miren lo que dice, que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Al igual que quienes, que los fornicarios, que los idólatras, que los adúlteros, que los afeminados,
¿Cuántos afeminados hay? ¿Cuántos adúlteros hay? ¿Cuántos idólatras hay en este mundo? ¿Cuántos avaros? Y etcétera. 1 Corintios 6, del 9 al 11. Si quieren anotarlo para estudiarlo, hermano querido. 1 Corintios 6, del 9 al 11. ¿Cuántos practicaban estas cosas sin Cristo y lejos de Dios? ¿Cuántos que hoy estamos en Cristo practicamos estas cosas lejos de Dios? Pero al creer en Cristo Jesús, hemos nacido de nuevo. Somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Por eso que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Nadie nos puede condenar, nadie nos puede juzgar, porque Él es nuestro juez Dios y nuestro abogado o nuestro Salvador Cristo Jesús. Porque ha sido lavado, hermano querido, santificado y justificado en el nombre de Jesucristo y por el poder de su Espíritu, por el Espíritu Santo del Señor. Su Espíritu que vive en nosotros. Tampoco debe ser juzgado, como sigue diciendo el verso 16, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Tampoco debe ser juzgado por ello. Saben que estas fiestas, hermanos, las celebraba el pueblo de Israel por la ley de Dios dada a Moisés, decíamos. Pero debemos saber que muchos hoy practican estas fiestas, de las cuales Jesús dijo que no debíamos hacerlo. No nos mandó a hacer eso. No nos mandó a practicar las fiestas judías. Y muchos lo hacen utilizando simbologías, hermano, y figuras de escudos, de banderas, de estandartes, representando a las 12 tribus de Israel, creyendo que están cumpliendo con los mandatos de Dios. Eso era para el pueblo de Israel. Era la ley del Antiguo Testamento. ¿Y cuántos que dicen creer en Dios? Porque hay muchos que dicen creer en Dios, querido mío. Prohíben realizar fiestas como cumpleaños, como Navidad. ¿Se dan cuenta que están todas las prohibiciones? Pero no es que Cristo nos hizo libres y que todo lo que hagamos lo hagamos para la gloria de Dios. Si festejo mi día de cumpleaños, lo hago para la gloria de Dios. Si festejo el día del nacimiento del Señor, sí, pero no era el 25, era el 28, era el 30. Hermano, nació Cristo. Cristo vino. No hay una fecha clave. El hombre pone las fechas y supone hacerlas. ¿Saben qué? Estamos hablando de un mensaje de libertad en Cristo, no la libertad política. La única libertad verdadera es Cristo, hermanos. Él nos libertó. Gloria a Dios. Ahora, qué absurdo legalismo. De esos son los que se levantan, las mentes cauterizadas, amadores de sí mismos y no amadores de Dios, no servidores de Dios. Está lleno de gente que habla en el nombre de Dios. Falso, hermano querido. No hablan porque no sirven a Dios, sino que se sirven de Dios. Y nosotros, la iglesia, debemos plantarnos porque tenemos su palabra firme en nosotros. Que nadie, hermanos queridos, nos juzgue. Que nadie nos juzgue. Obedezcamos al Señor. Él es nuestro maestro. Sigamos sus pisadas, no las pisadas de un pastor o de un ministro o de pseudos apóstoles. Todos, si no se arrepienten, van a ir al castigo eterno. Sigamos las pisadas de Cristo y vamos a ir por buen puerto, hermanos queridos. Cristo no instituyó estas festividades y estas cuestiones para la iglesia, sino que nos dejó dos ordenanzas puntuales a nosotros, la iglesia. Por eso es importante conocer cuál es una de ellas. El bautismo. Para quienes creen en Él. Todos aquellos que creen en Cristo. No que el bautismo salva, sino que el bautismo es para quienes ya han creído en Cristo Jesús. Y dan ese paso demostrando de que han dejado la vieja vida y vienen a una vida nueva en Cristo. Y la Santa Cena, en la que participamos recordando el sacrificio de Cristo, esa obra redentora de Cristo en la cruz. Esos son los mandamientos que el Señor nos dejó. Entonces caminemos en ellos, no en todas estas leyes y cuestiones,
de religiosidad. ¿Saben qué, hermano? Nosotros, porque tenemos la luz de Cristo, y gloria a Dios por ello. ¿Cuántos que aman a Dios de verdad están prendidos en estas cuestiones? No, porque a mí me enseñaron así, porque esta es la forma, y las generaciones, y mis padres, mis abuelos y los tatarabuelos. Y otros dicen, no, porque el pastor me enseñaba de esa manera, y porque yo sentía la presencia de Dios. La presencia de Dios no es sentir, hermano. La presencia de Dios está dentro de nuestras vidas, porque es por fe y lo creemos en nuestros corazones. Fíjense el verso 17, sigue diciendo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Saben qué, hermano? Cuando dice así, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo, la ley era solo la sombra que señalaba a Cristo. Esas leyes que Dios le dio a Moisés era la sombra que señalaba a Cristo. Él cumplió las leyes ceremoniales del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento, porque él era judío y él cumplió toda la ley. Estas fiestas judías, hermanos queridos, eran para mostrar que vendría el Mesías. Era una representación y mostrar de que Cristo iba a venir. ¿Quién? El ungido, el Cristo. Esto era sombra de lo que iba a venir. ¿Quién vendría? Cristo, es la luz verdadera. Aquello era sombra, hermanos queridos. Esto es la luz verdadera. Yo soy la luz del mundo. Él es la luz. Y nosotros debemos ser luminares en este mundo, porque la luz habita en nosotros. Si como creyentes quieres obedecer y practicar la ley del antiguo pacto para ser justificado por Dios, porque hay muchos que lo hacen, hay muchos que están cumpliendo la ley del antiguo pacto o quieren cumplirla o están practicando en realidad. Y dicen ser cristianos y quieren ser justificado por Dios. Estás menospreciando el sacrificio de Cristo, hermano. Ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Quiere decir que si quieres caminar entre la ley y la gracia, vas a vivir en desgracia. Porque no podemos vivir en la ley. Porque la ley condena. Mas Cristo salva. Fíjense, Gálatas 5:4, lo que dice. Ahí está puntualmente lo que nos dice el Señor de esto que estamos hablando. Gálatas 5:4. De Cristo desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Si queremos justificarnos aún como cristianos o como creyentes que decimos ser, en las obras de la ley, de la gracia hemos caído. Entonces, si caímos de la gracia, ¿de qué sirve, hermano, vivir en este mundo si no tenemos a Cristo? De Cristo desligaste los que por la ley os justificáis. Todos aquellos que caminan por la ley no son justificados, han caído de la gracia de Dios. Deslígate de todo ritualismo si aún lo estás haciendo. Y si no lo haces, gloria a Dios, porque caminas en la libertad de Cristo. De toda práctica, de toda legalidad, de toda religiosidad. Desliguémonos de esa religiosidad del Antiguo Testamento, lo cual es figura y sombra de las cosas celestiales, dice su padre en Hebreos. No permitas que nadie te juzgue, hermano querido. Vive en obediencia a la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? La del Nuevo Testamento. Dice el mejor pacto. Es un nuevo pacto. ¿Basado sobre qué? Establecido, dice su palabra, sobre mejores promesas. Este es el pacto. Es Cristo. Él es el todo en nosotros. Y esto es lo que Pablo les decía. Por eso adoremos, alabemos y glorifiquemos al Señor en espíritu y en verdad. Porque en Cristo eres libre. Que nadie te juzgue, mi hermano querido. Hasta aquí el mensaje de la palabra del Señor. Les invito a que nos pongamos de pie y vamos a estar orando al Señor por esta palabra, para que lleguen y corra, hermano, y sean abiertos los ojos de aquellos que están en esta religiosidad, en esta forma de ritual, de ceremonias,
más que vengan a Cristo, que nos dio libertad. Gloria a Dios. Oramos al Señor. Señor, te doy gracias una vez más por hablarnos, Señor, en esta mañana. Gracias por habernos hecho libres, Señor. Gracias porque ya no vivimos en la ley de la condenación, sino vivimos en la ley de la libertad, con que Cristo nos ha hecho libres. Gracias por dejarnos tu palabra y en ella enseñarnos cómo quieres que vivamos en esta tierra. Sí, a ti te damos toda gloria y toda honra, porque solo tú la mereces. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amado Dios. Gracias porque has sido expuesta a tu palabra. Gracias por hablarnos y por traernos esta seguridad que es en Cristo Jesús. Para que nadie nos juzgue. Porque todo lo que hacemos lo hacemos para tu gloria y para tu honra. Porque caminamos en agradarte a ti, en servirte a ti, oh Dios. Y cada día, Señor, que tengamos menos de nosotros y más de ti, para poder presentarnos ante ti, santos, puros, limpios, porque vendrás a buscar a esa iglesia. Y nosotros demos la talla, no por nosotros, sino porque Cristo vive en nosotros. Y Él es nuestra fuerza y nuestra fortaleza. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos queridos, así, de paso con Abel. Gloria a Dios. Hermosa su palabra, ¿no? Esa palabra que nos es de tanta bendición. Qué bendición tenemos de estar del otro lado escuchando su palabra y bendiciéndonos. El pastor nos bendice mucho con su sermón. La verdad que, como decía él, queremos menguar para que Cristo crezca en nosotros, día tras día. Así que le damos gracias a Dios y bueno, así damos por culminada la reunión de este domingo, ¿sí? Le damos toda la gloria a Él y toda la honra a Él. Y que tengan un bendecido domingo junto a sus familias.